Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de las mejores grasas o los mejores aceites que podemos utilizar para cocinar. En el vídeo de hoy os voy a tratar de aclarar cuál podría ser el mejor aceite para cocinar. En cuestión de alimentación vamos a decir que no hay blancos y negros, es decir, no hay un único aceite que sea el más conveniente para cocinar. El aceite que nos compensa a cada uno de nosotros será aquel al que tengamos fácil acceso, que nos permita el bolsillo y que además mantenga unas características específicas que son las que nos van a mejorar nuestra salud. Dentro de todas esas características, evidentemente, tendremos que valorar y equilibrar, pues aquello que nosotros necesitamos. Al igual que os digo en multitud de ocasiones, y creo que me lo vais a oír prácticamente en todos los vídeos, el aceite de oliva actualmente se considera uno de los mejores aceites para cocinar, pero dentro del aceite de oliva hay diferentes variedades. Una de las características principales que debe cumplir un aceite que se utiliza para cocinar es tener un elevado punto de humo. Y esto es muy importante y ahora os lo explico. El punto de humo de un aceite es la temperatura a la cual empieza a humear un poquito, por eso tiene ese nombre, y es o se considera la temperatura a la cual ese aceite se empieza a desnaturalizar, a cambiar su composición química. Se puede transformar en algunos productos que no resulten beneficiosos para la salud. Por eso siempre se recomienda evitar que el aceite, cualquier tipo de aceite que utilicemos para cocinar, humee o se sobrecaliente, porque ese exceso de calor en un aceite lo que produce es una transformación de esos ácidos grasos que están presentes de manera natural en el aceite. El aceite de oliva tiene un alto punto de humo, ahí ya cumple una buena característica, y además es muy rico en otras sustancias, no solo en ácidos grasos, sino también en sustancias bioactivas, en polifenoles especialmente, que permiten una acción antioxidante y antiinflamatoria en nuestro cuerpo. Tendríamos una grasa para cocinar, un aceite de origen vegetal rico en ácidos grasos, especialmente monoinsaturados, que serían los que más van a beneficiar en este caso a nuestra salud. Esa sería una de las segundas premisas que debería cumplir el aceite que utilizamos para cocinar: ser rico en ácidos grasos mono y poliinsaturados. Pues el aceite de oliva también cumple esa premisa. Además, tiene que tener, por supuesto, buen sabor, porque ese sabor del aceite que utilizamos pasa a los alimentos. Y yo sé que hay, por ejemplo, personas que no están acostumbradas a utilizar aceite de oliva y cuando comienzan dicen: es que sabe todo a aceituna. Pues es que igual ese sabor a aceituna nos tenemos que acostumbrar, ¿no? A mí, por ejemplo, que no utilizo nunca aceite de girasol, el día que alguien cocina con aceite de girasol a mí me sabe a pipa. Cuando como pipas tiene el mismo sabor, es decir, es una cuestión de hábito y de educar al paladar. Esa diferencia de sabores vamos a notarla en diferentes grasas. La segunda grasa que se considera saludable para la salud a la hora de cocinar, porque también tiene un elevado punto de humo, es el aceite de coco. ¿Qué ocurre? Que el aceite de coco en algunos países es de uso habitual, en otros países es algo exótico, es decir, recién llegado, tiene un precio más caro,
mucho sabor, en la mayoría de los casos tiene un sabor intenso y no estamos acostumbrados, y aquí estamos en lo mismo. Si yo vivo en una zona del mundo en la que el aceite de coco es de uso habitual y estoy comprándolo a un precio más barato, y sin embargo el aceite de oliva es carísimo porque es de importación, ¿qué diferencia hay? Pues que mi bolsillo me va a decir cuál de las dos voy a utilizar. La costumbre. Buenas, sí, pero diferentes. ¿Qué ocurre? Que el aceite de coco es una grasa saturada, pero no es una grasa saturada igual que esas grasas que nos dicen que son malísimas y que tenemos que evitar en la dieta. El aceite de coco contiene ácidos grasos de cadena media, y en los estudios más recientes nos dicen que esos ácidos grasos de cadena media tienen un comportamiento en nuestro cuerpo diferente al de las grasas saturadas que obtenemos, por ejemplo, de la carne o de alimentos de origen animal. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, aquí nos tendríamos que meter ya en muchos temas de fisiología, pero vamos a decir, como resumen, que su comportamiento es más parecido al de las grasas vegetales que al de las grasas animales. Es decir, siempre nos va a resultar más beneficioso. Por lo tanto, el aceite de coco sería una grasa fácil de conseguir en algunos lugares, en otros no, y además resulta saludable también para la cocina. La grasa o el aceite de coco se suele utilizar también para la elaboración de salteados, frituras, bueno, depende el tipo de receta que vayamos a preparar. Pero si comparamos ambas, siempre, porque está más estudiada y hay muchas más evidencias científicas, porque hay más estudios que la analizan, va a salir ganando el aceite de oliva. ¿Qué ocurre? Que no siempre es igual de asequible para todo el mundo. Otra de las grasas que se consideran saludables para cocinar sería la mantequilla, o su, vamos a decir, equivalente, pero como si estuviese purificado, que es el ghee. El ghee es la mantequilla clarificada, es decir, se le eliminan los sólidos lácteos y se mantiene exclusivamente la porción grasa, similar a la mantequilla, pero si os habéis fijado alguna vez, cuando ponemos la mantequilla a calentar, primero está toda del mismo aspecto, como muy uniforme, y de repente le empieza a salir como espumita y unos grumitos así por encima, que serían los sólidos lácteos, lo que le queda después de haber fabricado esa mantequilla. Bueno, pues si eso lo retiramos y mantenemos separada la parte grasa y la volvemos a solidificar, tendríamos el ghee. ¿Qué ocurre? Que el ghee nos cuesta mucho encontrarlo y tiene un precio elevado, excepto en aquellos países donde su cultura lo ha fabricado o lo ha elaborado de manera casera durante mucho tiempo. Es un ingrediente típico, por ejemplo, de la medicina ayurvédica. Por lo tanto, ¿va a ser malo para la salud? Pues probablemente no, aunque durante muchos años las grasas saturadas han estado, bueno, se hablaba de ellas como si fuesen el primer veneno del mundo, algo que no es cierto. Hay que tener precaución con las grasas, con el consumo de grasas saturadas cuando se tienen problemas de metabolismo, problemas de metabolización de esas grasas. Pero si no es una grasa que también podemos utilizar para cocinar. Y os voy a poner aquí como ejemplo que nos podría, dar bastantes pistas de su beneficio, de lo que se denomina la paradoja francesa. Francia es uno de los países donde la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares es más baja dentro de los países europeos, y sin embargo cocinan prácticamente todo con mantequilla, y además consumen muchos alimentos también elaborados con mantequilla, y vino y pan y otros alimentos a los cuales se les van a, vamos a decir, adjudicando etiquetas negativas, y sin embargo las personas que cocinan tradicionalmente recetas
con mantequilla no tienen un mayor riesgo asociado a su consumo. ¿Qué ocurre? Que la mantequilla, por esos sólidos lácteos que tiene un punto de humo más bajito. Es más fácil que se queme y hay que tener cuidado cuando se calienta para que no llegue a ese punto de humo. Sin embargo, el ghee, como hemos dicho, mantequilla clarificada, al no contener esos sólidos lácteos, tiene un punto de humo mucho más superior que la mantequilla. Por supuesto que existen muchas otras grasas o tipos de aceites que se pueden utilizar para cocinar. Iremos hablando de ellos también en otros vídeos. Otra de las pistas que os puede orientar a la hora de incluir alguna grasa o algún aceite para cocinar en vuestra dieta es el proceso de elaboración. Cuanto más sencillo, más simple sea el proceso de elaboración, a ser posible una extracción simplemente mecánica, es decir, un molino, una rueda o algo que machaque el ingrediente y que obtenga ese alimento, esa grasa, sería un buen aceite. Cuanto más procesado y más manipulado esté ese aceite, disminuye su calidad en la cocina y por supuesto también para nuestra salud, porque a veces no se utilizan solo métodos mecánicos, sino también métodos químicos para la extracción de esas grasas, y ahí ya nos estamos metiendo con otras sustancias. Así que si os interesa el tema, ya sabéis, me lo dejáis en la cajita de los comentarios y hablamos de ello un poco más detenidamente. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Por supuesto, como siempre, que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.